Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a eh, aprender de la palabra de Dios en este nuevo miércoles. Amén. Es una bendición, una vez más, poder tomar tiempo un día miércoles. Eh, Hemos terminado de estudiar el auténtico discípulo y creo que fue desde enero hasta la semana pasada, ¿verdad? Que fue parte todavía de mayo, pero estamos hablando de que pasamos casi 4 meses aprendiendo. Ahora vamos a estudiar y yo espero que usted tenga el deseo de seguir aprendiendo junto conmigo más de la palabra del Señor. Bueno, digo aprendiendo junto conmigo es porque yo estoy aprendiendo y es una bendición que podamos aprender juntos. Eh, este día, por si también ya lo vio en el título, ¿verdad? Quiero empezar a- a enseñar sobre el tabernáculo o el tabernáculo de Moisés. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar. Quiero tomarme el tiempo, ya sea hoy y el siguiente miércoles. Espero que sea suficiente tiempo o uno más, serían 3 miércoles, pero yo espero que en 2 miércoles se pueda cubrir el tiempo. Hacer una introducción para que en dos enseñanzas, más a tres, pero espero que con dos enseñanzas podamos aprender como una manera general. Por eso, hoy es una introducción. Esta enseñanza empieza con una introducción al tabernáculo. Conocer en general qué es el tabernáculo para no esperar hasta tal vez dentro de un mes. Ve, el tabernáculo tenía tal cosa, el tabernáculo tenía tal cosa. Hay muchos hermanos que probablemente conocen este tema y tal vez lo único que va a hacer es refrescar. ¿Cuál es mi deseo? Que podamos aprender por qué el Señor lo hizo, el significado de cada pieza. Probablemente hoy lo vamos a ver como, lo vamos a mencionar y el tabernáculo tenía esto, esto y esto, pero ya en la enseñanza vamos a ir desarrollando si hay un porqué, ¿verdad? Por cada pieza, por qué uno eran de madera, por qué eran otros de oro, cuál era la importancia, para qué servían, e irlo detallando un poco más extenso. Amén. Así que, solo para comenzar, acompáñame a Éxodo 25. Prácticamente desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 de Éxodo, trata sobre el tabernáculo de Moisés. Decimos el tabernáculo de Moisés porque se le fue dado a Moisés, pero es el tabernáculo del Señor, ¿verdad? Porque era el tabernáculo de reunión. Así que es una bendición que podamos aprender más. Si usted tiene el deseo de aprender, ningún tema es aburrido. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces cuando vemos que un tema como que se alarga en algo, le podemos quitar cierta importancia y porque queremos algo, pero definitivamente que es importante conocerlo. Así que, como le digo, esta enseñanza y la próxima es una introducción al tabernáculo. Éxodo 25, del 1 en adelante o al nuevo, solo al 9, solo es para que partamos de algo. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Padre, te damos gracias esta hora porque podemos disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra.
Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir, que quiere interrumpir en el desarrollo de él. Amén y amén. Fíjense que la ratificación del pacto enseñó a los israelitas la gran verdad de que un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios podía acercarse a él mediante sacrificios. Entonces, la ley dio a los hebreos la norma para andar según la voluntad del Señor. Entonces, una teofanía impresionante en el monte Sinaí les había enseñado en forma visible la realidad de Jehová, su majestad y trascendencia. Entonces, ¿qué les faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto? Donde les dijo, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso está ya en Éxodo 6:7. ¿Qué faltaba a los israelitas? Lo habían escuchado, habían visto el poder del Señor, etc. Entonces, ahora ellos necesitaban tener la presencia de Dios palpable y permanente entre ellos, lo cual se realizó por medio del tabernáculo. Ahora ellos necesitaban ver algo. Entonces, aunque en un sentido literal, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Es imposible que la presencia de Dios se limite a un lugar, ya que Él lo llena todo. Pero no es que lo iban a tener solo allí, sino que necesitaban algo visible. Esto lo podemos ver en Hechos 7, versículos 48 y 49. Hechos 7, 48 y 49. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Amén. Entonces, Él sí se manifiesta en manera especial en su templo. Entonces, el tabernáculo servía para recordar al pueblo de que poseía la dicha incomparable de temer a Jehová en medio de Israel. El tabernáculo era un recordatorio. Ahora, ellos habían visto, pero en este caso era algo palpable. ¿Visto en qué sentido? La nube de día en el desierto, cuando caminaron o cuando estaban caminando en el desierto, les recordaba que ahí el Señor estaba. Y la columna de fuego en la noche para mantenerlos calientes, pero también mostrarles el camino, era otra señal visible de que ellos tenían. Entonces, en aquella carpa, en aquel tabernáculo, moraba Dios como rey de su pueblo y allí recibía el homenaje de su culto. Ahora, deseaba peregrinar con la nación hebrea en el desierto, guiarlos en sus caminos, defenderla de sus enemigos y conducirla al descanso de una vida sedentaria en Canaán. Habían andado por todo el desierto y fíjese, el tabernáculo sirvió para allí en el desierto y después llevarlos y establecerse en Canaán. Así Jehová se diferenciaba de los dioses paganos por habitar con su pueblo y manifestar su presencia en el tabernáculo. Esto está en Éxodo 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Amén. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, la importancia del tabernáculo se hace manifiesta en los 13 capítulos que se dedican al relato de su construcción y de su descripción. Entonces, es muy importante poder comprender esto, ¿verdad? Que hay 13 capítulos para que podamos, mire, para que usted y yo podamos entender cuál es la descripción y cómo es que se construía, qué elementos se necesitaban para eso y por qué razón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer punto, como dentro de los puntos generales,
Pero el primer punto es propósitos del tabernáculo. Propósitos del tabernáculo. Literal A. Proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Este era el primero de los propósitos del tabernáculo. Lo repito, literal A, proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 29, 42 al 46. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Y Números 7, versículo 89. Números 7, 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces, propósitos del tabernáculo, como primer punto, literal A, proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Entonces, ¿qué sucedía allí? Que el rey invisible podía encontrarse con los representantes de su pueblo y ellos con él. ¿Qué más? El tabernáculo también recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba en su peregrinaje. Literal B, ser el centro de la vida religiosa, moral y social. El centro, el Señor debe de ser el centro de nuestras vidas. Decimos vida religiosa, pero pongámosle dentro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida moral y de nuestra vida social. Entonces, la tienda siempre se ubicaba en medio del campamento de las 12 tribus. Entonces, Números 2, versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Y entonces la tienda estaba ubicada en medio del campamento de las 12 tribus y era el lugar de sacrificio y el centro de la celebración de las fiestas de todo Israel, de unas fiestas como nación, ¿verdad? O nacionales, pero como nación. Literal C. También representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en la mente humana, tales como su majestad, su santidad y su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. Entonces, los objetos y los ritos del tabernáculo también prefiguraban las realidades cristianas. Esto lo podemos ver en Hebreos 8. Uno y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en medio de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. El tabernáculo levantó el Señor y no el hombre. Ahora 8, ahí mismo Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y ahí mismo, Hebreo 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, el tabernáculo desempeñaba un papel importante en preparar a los hebreos para recibir la obra sacerdotal de Jesucristo, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, Él vino a completarla, Él vino a perfeccionarla, Él vino a hacer el sacrificio que se hacían allá en el tabernáculo. Entonces, y el tabernáculo tenía varios nombres. Se llamaba por regla general la tienda o el tabernáculo, por su cubierta exterior que se le asemejaba a una carpa. También se denominaba el tabernáculo de reunión, porque allí Dios se reunía con su pueblo. Éxodo 29, 42 al 44. Éxodo 29, 42 al 44. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces se le dominaba la tienda o el tabernáculo porque se asemejaba a una carpa. También el tabernáculo de reunión porque allí Dios se reunía con ellos, puesto que contenía el arca y las tablas de la ley, se llamaba también el tabernáculo del testimonio. Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. También testificaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y además se llamaba el santuario, porque era morada santa para Jehová. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, el tabernáculo tenía varios nombres. La tienda o el tabernáculo por su forma de una carpa o porque se asemejaba. El tabernáculo de reunión porque allí Dios se reunía con el pueblo. El tabernáculo del testimonio porque contenía el arca y las tablas de la ley. Y el santuario porque esa era la morada santa de Jehová. Entonces esto que hemos visto son los propósitos del tabernáculo. Segundo punto, como le digo, segundo punto en general, la construcción del tabernáculo. Entonces, igualmente, la construcción está entre los capítulos 25 hasta el 40. Entonces, no vamos a leerlos todos, ahorita no, sino que en el desarrollo vamos a leer cada uno de ellos. Jehová enseñó a Israel muchas lecciones mediante la liberación de Egipto, las experiencias en el desierto y las leyes dadas en el Sinaí. Sin embargo, hay lecciones que pueden aprenderse solamente trabajando
en cooperación con Dios y en la forma que Él desea. Son dos cosas muy aparte, son diferentes, pero complementarias. Cuando digo complementarias, me refiero a que una cosa es recibir y otra cosa es trabajar con el Señor. Y yo creo que eso también tiene una profundidad mayor en nuestras vidas. Un ejemplo, usted puede, el caso del tabernáculo, podemos leer lo que contenía y ahí está dado. Pero cuando empezamos a estudiar cada uno de ellos, y esta revelación viene por parte del Señor a nuestras vidas, que nos enseña su palabra, entonces es mejor, ¿verdad? Es complementado en nuestras vidas. Lo primero que pidió Dios fue una ofrenda. Lo leímos en Éxodo 25 del 1 al 9. El tabernáculo fue construido con las ofrendas voluntarias del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios deseaba ver un corazón dispuesto. Ese es lo que el Señor deseaba, ver corazones dispuestos, por lo cual nadie fue forzado a dar. Y esa es una de las cosas que hasta el día de hoy se deben de seguir entendiendo, de que hay que dar voluntariamente. El Señor no espera que se dé algo a la fuerza, aún cuando los israelitas dentro de la ley estaba el diezmo, en ningún momento, no, el Señor pone, ¿verdad? Pero Él quería que fuera de corazón, con alegría. ¿Por qué pedía Él que fuera voluntario y todo eso? Porque era de algo que el Señor ya había dado. El Señor no iba a pedir algo de lo que Él primero no dé. Entonces, no debía haber obligación de ninguna clase, excepto la que nace del amor y de la gratitud. En algunos casos, llegaron a ser ofrendas costosas por lo que se dio. Amén. Por lo que se dio. En algunos casos se dieron tal vez metales o piedras o algún tipo de madera que no era barata o las pieles. Entonces, en Éxodo, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero lo vamos a estudiar más adelante. Éxodo 35, del 4 al 29, demuestra qué importante era para Jehová que cada uno tuviera la oportunidad de dar algo. Se necesitaban metales, materiales y telas de toda clase. Todos podían dar según lo que tenían. Ahora, me imagino que llegó a tener el tabernáculo ya construido, llegó a tener un valor muy importante, pero era por todo lo que el pueblo había dado. Entonces, todos podían dar, como dije hace un momento, según de lo que tenían. Entonces, Dios no depende de unos pocos hombres pudientes, ¿verdad?, que tienen para pagar las cuentas. Desea que todos disfruten la emoción y la bendición de compartir lo que tienen. Y un ejemplo de esto es, fíjese, al Señor le costaría, Él hubiera hecho algo en nuestras vidas, en nuestra mente, y Él hubiera dicho, bueno, voy a cubrir todas las necesidades que hay para las iglesias. Hubiera sido bien fácil. Pero fíjese que al final el Señor, si usted no lo ve de esta manera, yo espero que usted me pueda comprender la idea. Es un privilegio que nosotros demos para el sostenimiento de la casa. Es un privilegio que demos para el agua, para la luz, para la basura, para comprar los materiales, si se necesita internet, si necesita pagar los impuestos a la ciudad, si se paga un seguro, si se paga, mire, un montón de cosas. Se necesita papel, en algunos lugares gas, comida, desinfectante, etcétera, todo. Qué bendiciones poder compartir. Entonces, allá los israelitas debían de dar con gozo y generosamente ¿cómo se llama? Que pudieran dar todo lo que ellos desearan. Éxodo 36, 5 al 7. Y veamos esto, muy importante. Éxodo 36, del 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo,
El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Oiga, aquí hubo una generosidad que fue necesario suspender el dar las ofrendas. En ese momento para eso, ¿verdad? Oiga, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Impedir al pueblo que diera más no era porque se le estaba cortando, no, es que, oiga, es que mire qué importante esto. El Señor, por medio de esto, vio la disposición del pueblo en dar y llegó un momento en que mira el corazón de estos hombres y eso es lo que hay que ver. Dijeron, ya no es necesario más. ¿En qué sentido? En que posiblemente iba a haber un excedente muy grande y después con eso, ¿con qué se hacía? Es que mire, cuando se es sincero, nunca se anda buscando lucrar del pueblo, sino que, mire, el Señor se encarga. Cuando uno de verdad comprende la palabra del Señor, el Señor provee lo que se necesita. Y probablemente más adelante había que dar más cosas. Entonces allí va a ser el momento de pedir. Pero mire la generosidad. Llega un momento en que se dijo, no, 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 no. Hubiera sido bien fácil, ¿verdad? No, sigan trayendo, ¿verdad? Saquémosle todo lo que pueda. No. Cuando ya hubo lo necesario, se dijo, no, 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 suficiente. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Con lo que tenía, imagínense si Moisés hubiera dicho, no, sigan trayendo. Es que también hay que entender, ¿verdad? Esto. Ahora, aparte de las cosas que el Señor pidió que estos israelitas que tenían, que fueron materiales, ¿qué más pedía Dios a ellos? Éxodo 35. 25 al 26. Dice, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, camercí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Éxodo 36, 2. Y Moisés llamó a Bezlael y a Oleab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Versículo 4. Por tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Entonces, ¿qué más pedía Dios de las cosas que poseían? Dios necesitaba la habilidad y el conocimiento y la labor de ellos. Hasta las mujeres empleaban sus manos y cerebros hilando telas preciosas o primorosas. Bezlael y Aholiab fueron llamados por el Señor y ungidos con el Espíritu para proyectar los diseños, trabajar los metales y enseñar a otro. Dios da ministerios especiales a algunos y trabajo para todos. Entonces, ¿qué se necesitaba entonces aquí? Gente con la sabiduría dada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Gente preparada por el Señor, gente capacitada. Por eso ya en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo dice, cuando no pongas a un neófito. Entonces estamos viendo que desde la preparación se necesitaba gente capacitada. Y aquí es algo muy importante, gente que había recibido sabiduría de Dios. Aquí se está diciendo muy, muy claro. Dice, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Qué importante es eso. Quiere decir que no se puede poner a un neófito, no puede ser por emoción ahora en las iglesias, poner solo porque, mire, a mí me hace falta gente, entonces pongamos 5, 10, pongamos los demás. No, no es así, no se mueve así. Ahora, ¿quién hizo el diseño del tabernáculo? Todos los detalles
fueron hechos de acuerdo con el diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Nada se hizo según lo que ellos creyeron primeramente Moisés. No fue, yo creo esto, no, según los diseños. ¿Dónde está esto? Éxodo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí mismo, Éxodo 25, 40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mire, el Señor tenía que haberle dado una retentiva a Moisés, ¿verdad? Para acordarse de todo esto. Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Éxodo 35:10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces enseña la gran lección, esto no enseña la gran lección de que es Dios mismo quien dicta los pormenores relacionados con el culto verdadero. Oiga, el culto verdadero son cosas dadas por el Señor. Usted y yo no le podemos modificar, no podemos mezclar, no podemos traer cosas del mundo al culto verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque Él no acepta invenciones religiosas, humanas, ni el culto prestado según prescripciones de hombre. Tenemos que adorar a Dios de la manera indicada en su palabra. Y eso nos va a ayudar, la enseñanza del tabernáculo de Moisés nos va a ayudar mucho a eso. Porque el Señor fue bien específico, bien claro, Él no dejó dudas, no dejó a la interpretación del hombre. Y muchas veces nosotros dejamos a la interpretación. No, es que mire, pongo un ejemplo. Hay alabanzas que tienen un ritmo determinado. Y hemos llegado, bueno, no. Han llegado muchos a decir, es que lo que importa es la letra, aunque estemos bailando un merengón dentro de la iglesia, o un reggaetón, o una salsa. No, pero es que oiga la letra. Sí, pero la música. Entonces, al construir el tabernáculo estrictamente conforme con los mandatos de Dios, los israelitas fueron recompensados, pues la gloria del Señor llenó el tabernáculo o la carpa y la nube de Jehová permaneció sobre ella. Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces no podemos hacer algo por emoción, porque mire, esto va a hacer que la gente traiga. No. ¿Por qué? ¿Para qué? Le estamos restando poder a Dios. Versículo 36, estoy en Éxodo 40, 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si una nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que al igual nosotros, si deseamos la presencia y la bendición divina, tenemos que cumplir con las condiciones expresadas en la palabra de Dios. No podemos vivir según nuestras normas, ideas, pretensiones, etc. Ahora, la tienda en sí medía unos 14 metros de largo por 4,5 de ancho. Repito, la tienda en sí medía 14 de largo por 4,5 de ancho. La armazón fue hecha de 48 tablas de madera de acacia cubiertas de oro puro.
Cada tabla se asentaba sobre las dos basas de plata y se unía a las demás tablas por medio de 5 barras. El cielo raso consistía en una cortina de lino fino con fino bordado de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí. Éxodo 26, del 1 al 6. Como les digo, ahorita esto es así a grandes rasgos y después vamos a ir poco a poco. Éxodo 26 del 1 al 6. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás la cortina la una con la otra y se formará un tabernáculo. También, Éxodo 36, versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Entonces, había 3 cubiertas sobre las tablas y el cielo raso. El exterior era de pieles de tejón, posiblemente, ¿verdad? Luego hacia adentro de una de las pieles de carneros teñidas de rojo y una blanca de pelo de cabra. Entonces, la cubierta interna consistía de una cortina de lino fino retorcido en colores azul, púrpura y carmesí con figuras de querubines. La tienda se dividía en 2 cámaras. La entrada estaba al oriente. Oiga, y esto es muy importante. ¿Por qué? Se cree que la puerta del tabernáculo miraba hacia el este para obligar a los sacerdotes a dar la espalda al sol. ¿Por qué razón? Porque en los templos paganos, el sacerdote pagano, el que oficiaba el culto pagano, miraba hacia el sol. La adoración era hacia el sol. Entonces, en este caso, el sacerdote tenía que dejar el sol atrás. Esa era la razón. Amén. La entrada estaba al oriente. La entrada estaba al oriente, pero cuando oficiaba el sacerdote, lo hacía en lado contrario. Amén. Entonces, y esta conducía al lugar santo. Esta medía 9 metros de longitud. Más adentro estaba el lugar santísimo. Entre los 2 compartimientos había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Un velo de lino con dibujos de color azul, púrpura y carmesí. Fue adornado con figuras de querubines y el lugar santísimo tenía como una forma de cubo. El lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo se encontraban 3 enseres. La mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, hecha de acacia y revestida de oro, medía 91 centímetros de largo por 46 de ancho, con una altura de 67 centímetros. Todos los días sábados los sacerdotes ponían 12 panes ácimos, o sea, sin levadura, sobre la mesa y retiraban los panes viejos, los cuales comían los sacerdotes en el lugar santo. Se recuerda que esto lo acabamos de tocar allá, donde, ¿qué es más importante, verdad?
que el hombre está por encima de la religión. Entonces ahí lo estudiamos. Al lado izquierdo del lugar santo se encontraba el candelero de oro con sus 7 lámparas. Eso está en Éxodo 25, del 31 al 40. Su caña o tronco descansaba sobre un pedestal. Tenía 7 brazos, 3 a cada lado y uno en el centro. Cada uno con figura de manzanas, flores y copas labradas alrededor. Todas las tardes los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite puro de oliva a fin de que ardiesen toda la noche. Éxodo 27, 20, 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y Éxodo 37, 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. ¿Qué más? Delante del velo, en el lugar santo, estaba el altar del incienso. Y eso está en Éxodo 30, del 1 al 10. Al igual que los otros enseres de la tienda, estaba hecho de acacia y revestido de oro. Estamos hablando del altar del incienso. Tenía sus 4 lados iguales, cada uno medía medio metro de ancho y su altura era aproximadamente de 1 metro. Sobresaliendo de la superficie había en sus 4 esquinas cuernos. Todas las mañanas y las tardes, cuando se preparaban las lámparas, los sacerdotes quemaban sobre el incienso empleando fuego tomado del altar del holocausto. El altar de incienso se relacionaba más estrechamente con el lugar santísimo que con los otros enseres del lugar santo. Se describe como el altar que está delante de Jehová, Levíticos 4:18, como si no estuviera el velo entre él y el arca. Por lo tanto, y aquí vemos algo muy precioso, era considerado en conjunto con el arca, el propiciatorio y la Shekinah, que es la gloria de Dios. Entonces, el lugar santísimo se diferenciaba de los templos paganos, porque no tenía ninguna figura que representara a Dios. No había una imagen, pues. Entonces, contenía un solo mueble, el arca del pacto, que llegó a ser el objeto más sagrado de Israel. Y el arca era un cofre de 1.15 metros de largo por 70, construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Sobre la cubierta del arca estaban 2 querubines, frente a frente, de oro, ¿verdad? Que con sus alas cubrían el sitio conocido como el propiciatorio, y allí era el lugar donde se manifestaba su gloria. Amén. En torno a la tienda estaba el atrio o patio. Su perímetro era de unos 140 metros, con una entrada de 9 metros al este. La mitad oriental del atrio era el arca donde se permitía que los adoradores israelitas prestaran culto a Dios. 2 enseres había en el atrio. El altar de los holocaustos, ubicado cerca de la puerta del pacto. Éxodo 27 del 1 al 8 y Éxodo 38 del 1 al 7. Y la fuente de bronce o labraco, situado entre el altar del holocausto y la puerta de la tienda. Éxodo 30 del 17 al 21.
El altar de los holocaustos también se llamó altar de bronce por estar hecho de acacia y revestido de bronce. Medía casi 2,5 metros, tanto de ancho como de largo, y 1,5 metros de alto. El interior de este altar era hueco. Cada esquina tenía un cuerno, punta sobresaliente en forma de cuernos de vaca. Los animales para el sacrificio se ataban a estos cuernos. Y eso está en Salmos 118, 27. También, si alguna persona era perseguida, podía asir los cuernos del altar para obtener misericordia y protección. Primer libro de Reyes 1, 50 y 51. Sobre este altar se presentaban los sacrificios. Ese era su fin. Entonces, posiblemente la fuente de bronce o lavacro fue hecha completamente de metal. No se da ningún detalle por el cual se pueda saber su forma o tamaño, aunque se supone que debe haber sido como un modelo en miniatura de un tanque circular, ¿verdad? Como un tanque circular. Había uno en el templo de Salomón que se le llamaba Mar, posiblemente de ahí. Los sacerdotes estaban obligados, so pena de muerte, a lavarse en la fuente antes de ofrecer sacrificios o entrar en el lugar santo. Era obligatorio, si no, morían. Y el tabernáculo fue construido de tal manera que resultara fácil de desarmar y volverlo a armar. Era portátil para poder ser llevado de un lugar a otro. Y cada mueble tenía argollas por donde pasaban las barras que utilizaban los levitas para alzar las partes de los tabernáculos. Entonces esto facilitaba el desmontar, el cargarlo y el volver a armar el tabernáculo. Amén. Entonces vamos a quedarnos aquí con estos dos primeros puntos. El propósito del tabernáculo y la construcción, qué tenía, qué elementos y de qué estaba compuesto y cómo se llama cada parte. No se preocupe que después de la enseñanza, de toda la introducción, vamos a ir viendo cada pieza y que el Señor nos ayude a entender para qué servía y cómo lo podemos ahora reflejar para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en nosotros haya el deseo de seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.